Hola, ¿qué tal, queridos emprendedores? Bienvenidos sean a un nuevo video. El día de hoy te voy a mostrar cómo disparar tus ganancias en tu canal de YouTube. Cómo puedes hacer para que la monetización en YouTube te genere mayor volumen de ingresos. Así es de que te invito a quedarte hasta el final de este video porque estoy bastante seguro que te vas a impresionar con el truco que te voy a dar. Pero bueno, antes de continuar me gustaría invitarte a suscribirte a este canal en el caso de que todavía no te hayas suscrito. En el caso de que ya estés suscrito, por favor comparte este video con tus amigos. Pero si todavía no te suscribes, pues te invito a suscribirte. Te recuerdo que suscribirte es completamente gratis y solamente te cuesta un clic. Y solamente te cuesta un clic. Muy bien, queridos emprendedores, comencemos con este video. Nos encontramos en la ventana principal de mi canal de YouTube y te voy a mostrar cómo puedes aumentar tus ganancias con la monetización. En YouTube existe algo que se llama CPM, que es costo por 1000 impresiones, pero entre más volumen de visitas tengan tus videos, obviamente más veces se imprimen anuncios dentro de tus videos, y lo que te hace generar esa monetización son los anuncios que se muestran en cada uno de tus videos. Bueno, te voy a mostrar cuál es el truco aquí, y lo más importante es que tú agregues subtítulos a todos y cada uno de tus videos. Si te puedes dar cuenta, en la parte inferior tenemos esta opción que dice subtítulos. Cada que tú agregas subtítulos, esta opción figura en tus videos, y ahora mismo te voy a mostrar por qué es bien importante activar los subtítulos para todos tus videos y cómo eso es que te hace generar mayor volumen de ingresos, y te voy a mostrar pruebas claras y contundentes. Bueno, vámonos a la parte superior derecha donde tenemos YouTube Studio. Vamos a hacer un clic para ingresar a nuestro tablero principal del canal, y déjame mostrarte la parte de analíticas. Aquí lo tenemos en la columna izquierda. Vamos a entrar con un clic y déjame mostrarte algo aquí. Vámonos a la parte de ingresos que se encuentra en la parte superior. Déjame mostrarte esto. Mira, yo regularmente estaba recibiendo un ingreso por día de $2, $2, $1, 1.91. Es decir, no superaba más de $2. Aquí eventualmente conseguí $3.80. Pero con el truco que estoy a punto de mostrarte, que es activando los subtítulos en tus videos, mira cómo se disparó mi ganancia al día. De estar recibiendo solamente $1, $2, ¡boom! Se nos fue a $5 el ingreso por un día, haciendo este simple ajuste en tus videos. Y bueno, te voy a explicar por qué es importante. Bueno, aquí están las ganancias que se han generado en los últimos 6 meses, pero para que tú puedas disparar los ingresos en tus videos, es necesario que agregues subtítulos. Vámonos a la parte de contenido, vamos a hacer un clic, vamos a agregar subtítulos a cualquiera de los videos que tengo aquí. Déjame ir a la parte inferior y voy a seleccionar 50 resultados por página. Entonces vamos a ver un video, por ejemplo este. Vamos a hacer clic aquí como si fuéramos a editarlo, y lo que debes hacer es, para activar los subtítulos, es entrar en la columna izquierda donde claramente dice subtítulos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar varios idiomas para que tus videos sean mostrados en diferentes navegadores. Y de hecho debo decirte que, por ejemplo, cuando recibes una impresión de una persona que está viendo tu video dentro de Estados Unidos, cuando alguien ve tu video y ve un anuncio dentro de tu video, pero te está visitando dentro de la ubicación geográfica en Estados Unidos, para ti se te paga mucho mejor el coste por anuncio. Es decir, lo que ya te mencioné, el CPM es mejor pagado con una visita que proviene de Estados Unidos. Pero para poder recibir visitas de Estados Unidos, para que nuestro video aparezca en los motores de búsqueda dentro de Estados Unidos, necesitamos agregar subtítulos. Así es de que bueno, una vez nos encontramos aquí, vamos a agregar lo primero que debes hacer, y por defecto aparece el idioma español, que claramente es el idioma donde yo he grabado el video. Todos mis videos son en español. Y lo que vas a hacer una vez que te encuentras aquí es editar. Vamos a hacer clic aquí en la parte de editar, y de manera automática lo que hace YouTube es que te traduce o te pone en texto todo lo que has hablado dentro de tu video. Entonces aquí tienes opción, si puedes darte cuenta, en la parte inferior aparece pues la traducción. Básicamente, aunque está en español ahorita, literalmente está activando subtítulos de forma automática. Entonces aquí tienes opción a editar cualquier contenido, cualquier palabra que no esté bien escrita. Puedes ajustar el texto, cambiarlo, y esto te va a ayudar para que los subtítulos estén todavía mucho más claro para las personas que lo están viendo. Pero bueno, una vez que ya entramos a esta parte, vamos a darle clic en publicar.
Es importante publicarlo primero para después agregar otro idioma. Vamos a agregar varios idiomas aquí y aquí viene el truco. ¿Qué idiomas deberíamos de agregar? Bueno, déjame mostrarte que si vas a Google y escribes en el motor de búsqueda idiomas más hablados en el mundo, te vas a dar cuenta que vas a encontrar el número 1, el idioma inglés, que es hablado por 1.132 millones de personas que utilizan este idioma en su navegador como un idioma principal. Tenemos español, francés, ruso, portugués. Si nosotros agregamos subtítulos incluyendo estos idiomas, nuestros videos van a aparecer en esos motores de búsqueda de personas que escriben el título en inglés, en francés, ruso, portugués. Y el potencial de nuestros videos se multiplica porque vamos a estar llegando a un mayor volumen de personas hablando estos diferentes idiomas. Y bueno, vamos a agregarlo. Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a buscar inglés, vamos a buscarlo, aquí tenemos inglés, Estados Unidos. Recuerda que lo hacemos para poder recibir visitas de Estados Unidos. Agregamos, ¿qué idioma era? También tenemos francés, ruso, portugués. Muy bien, vamos a agregar francés. Vamos a buscarlo. Muy bien, francés, portugués. Vamos a buscarlo también. En la P aquí está, portugués, ruso. Y bueno, básicamente vamos a seleccionar los idiomas que tienen mayor volumen de hablantes. Ok, vamos a buscarlo, ruso. Ok, ya tenemos inglés, francés, portugués, ruso y claramente el español. Entonces mira lo que vamos a hacer aquí. Vámonos a editar inglés para agregar el título. Hacemos clic aquí. Tenemos el título y la descripción que hemos agregado a nuestro video. Entonces lo que vas a hacer es esto. Vas a seleccionar el texto que tienes aquí en el contenido de tu video. Clic derecho, copiar. Esto es la descripción que tú mismo has agregado a tu video. Y lo que vas a hacer es abrir la página de translate.google.com. Vamos a pegar aquí el texto que hemos asignado y lo vamos a traducir al inglés. Entonces mira lo que vamos a hacer aquí. Hacemos clic en copiar, ya está traducido automáticamente al inglés. Regresamos acá y lo pegamos en la descripción, control V. Muy bien, voy a llevarme el título, clic derecho copiar y lo voy a pegar en la parte de título. ¿Por qué? Porque yo regularmente acostumbro colocar el mismo título, pero lo pongo en la parte de en medio, así es de que por esa razón me lo estoy llevando de aquí a la parte de arriba donde está el título. Así es de que una vez haces esto, haces clic en publicar. Muy bien. Y después de publicar vamos a agregar subtítulos, vamos a activarlo desde esta opción. Hacemos un clic, entramos a esta parte y vamos a hacer clic aquí donde dice traducir automáticamente. Hacemos un clic y puedes darte cuenta que el texto viene aquí de forma automática, se acaba de autotraducir y lo único que debes hacer aquí es simplemente publicar. Si quieres editar, puedes hacerlo, puedes editarlo si tú quieres, pero yo regularmente no toco la autotraducción. La dejo tal cual y le doy clic en publicar. De esta manera nuestro video ya se acaba de agregar subtítulos para el idioma inglés en Estados Unidos. Entonces bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir exactamente el mismo ejercicio con los demás idiomas. Vámonos al francés, vamos al autotraductor, al Translate de Google y vamos a seleccionar aquí francés. Vamos a buscarlo. Muy bien, aquí está French. Perfecto, vamos a copiar este texto, volvemos a la descripción de nuestro video, lo pegamos aquí y yo me voy a llevar el título para pegarlo acá mismo, control V. Muy bien, en este caso no agrego los enlaces porque bueno, no quisiera agregar enlaces para los subtítulos. Entonces bueno, vamos a darle publicar. Ya tenemos acá nuestro francés, hacemos clic en agregar, recuérdalo, buscamos traducir automáticamente y ya tenemos todo en francés. Le damos publicar. Perfecto, entonces vamos a repetir exactamente el mismo ejercicio con el portugués. Vamos a buscar acá en el Translate, portugués. Bien sencillo lo que hay que hacer aquí, portugués. Perfecto, vamos a copiarlo tal como está. Regresamos a nuestra descripción, control V. Y repetimos exactamente el mismo ejercicio. Le damos clic en publicar. Y después entramos a la parte de agregar para que podamos traducir automáticamente todo al portugués. Entonces le damos clic en publicar. La ventaja de hacer esto es que, bueno, ahora las personas cuando busquen el título en su idioma, ya sea portugués, francés, inglés en Estados Unidos o incluso el ruso, pues bueno, nuestro video va a aparecer en sus motores de búsqueda.
Entonces vamos a llegar a más personas utilizando este simple truco de agregar los subtítulos. Entonces bueno, por ejemplo aquí vamos a colocar ruso. Mira cómo cambia todo. Clic derecho, copiamos aquí, volvemos y repetimos exactamente el mismo proceso. Control C, Control V. Publicamos. Entramos a la parte de subtítulos para agregar todo, traducir automáticamente al ruso y le damos clic en publicar. Cuando una persona esté buscando el título que tenemos en nuestro video en su idioma ruso, va a poder ver nuestro video y va a poder ver nuestro video subtitulado. Muy bien, ya hemos agregado todo, entonces bueno, vamos a abrirlo en una nueva ventana para mostrarte exactamente qué es lo que pasó. Déjame buscar este video, déjame ver dónde lo tengo, acá está. Muy bien, voy a llevarme el link, el enlace para abrirlo en una nueva ventana. Muy bien, déjame abrir una ventana de Chrome incógnito y vamos a abrir este video. Control V, pego la URL. ¿Necesitas un logo memorable para tu marca? Muy bien, puedes ver la publicidad, déjame bajar el volumen. Ok, bajo el volumen y puedo ver aquí la publicidad. Entonces mira lo que sucede, aquí aparece todavía mi título en el idioma español, pero voy a abrir la sesión, déjame abrir la sesión aquí, loguearme, voy a abrir con una de mis cuentas de correo electrónico, donde yo tengo configurado mi navegador que se utilice en inglés, y bueno, déjame abrir la sesión. Muy bien, estamos cargando la página y mira lo que sucede, ya ahora el título figura en inglés. Entonces cuando una persona esté buscando en su navegador en inglés, va a ver mi video. Mi video va a aparecer frente a él y incluso la publicidad también se muestra en español y también se muestra publicidad en inglés, que es mucho mejor pagada para el costo por 1000 impresiones. Entonces bueno, déjame saltar el anuncio y puedes darte cuenta que automáticamente se activa los subtítulos. Aquí está todo en inglés, aunque el audio es en español. Déjame activarlo un poquito. De agua a tus videos Muy bien, entonces las personas ya van a ver por defecto los subtítulos en inglés. Y de igual manera cuando una persona entra desde usando idioma portugués, ruso, etcétera, pues sucede exactamente el mismo. Lo mismo pasa, mi título se cambia a ese idioma y esto me permite llegar a mayor volumen de personas gracias a agregar este tema de los subtítulos. Muy bien, y esto me va a permitir, por supuesto, comenzar a generar más ingresos, que claramente, como ya te mostré a través de las analíticas, voy a la parte de ingresos, aquí se ve reflejado el golpe, enseguida cómo subió, simplemente por agregar subtítulos a mis videos. Muy bien, queridos emprendedores, entonces te recomiendo bastante que agregues subtítulos a todos y cada uno de tus videos, para que puedas llegar a mayor volumen de personas en el planeta hablando en diferentes idiomas, colocando los subtítulos, y eso te va a permitir generar o disparar tus ingresos con la monetización en YouTube. Así es de que bueno, ya cuando haces esto, claramente puedes ir a tu canal y vas a darte cuenta que en la parte inferior del video pues aparecen los subtítulos. Aquí está. Significa que mi video tiene subtítulos, todos y cada uno de mis videos tienen subtítulos. Tengo todavía algunos que no se los he agregado, pero voy a agregarle subtítulos a todo lo que tengo aquí para que mis videos lleguen a más volumen de personas en el planeta. Muy bien, queridos emprendedores, el objetivo de este video se ha cumplido. Ya te mostré este truco sencillo para disparar tus ingresos con la monetización en YouTube. Y bueno, si aprendiste algo nuevo, te invito a dejar tu pulgar arriba. Considera suscribirte y claro, no puedo despedirme de ti sin antes recordarte activar la campanita para que YouTube te avise cada que subo un video nuevo. Por favor, no olvides comentar y compartir con todos tus amigos este video para que más personas puedan disparar sus ingresos a través de la monetización en sus canales de YouTube. Muy bien, queridos emprendedores, pues sin más por el momento les deseo mucho éxito y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.